Bienvenidos a nuestro espacio de historias que perduran, relatos que, como el viento en los campos, susurran verdades sobre el alma humana. La historia que compartiremos hoy es una de esas, un cuento que habla de la tierra, de la sangre y de una herencia que pesó más que el oro y la vida. Antes de sumergirnos en esta narración, te invitamos a abrir tu corazón a su mensaje. Si esta historia te conmueve, al compartirla, permites que su eco llegue más lejos. Tu suscripción es el aliento que nos impulsa a seguir buscando estas joyas de la tradición oral. Que la paz y la bendición de Dios te acompañen durante este relato. El pueblo dormía bajo el peso de una tarde sin viento. Las campanas de la iglesia repicaban con una lentitud solemne, como si anunciaran un duelo que se negaba a terminar. Sobre la colina, la vieja casona de don Mateo se aferraba a la tierra, gris y torcida, con el tejado hundido como un pecho cansado y una higuera seca en el fondo, esquelética contra el cielo. 3 siluetas avanzaban por el camino polvoriento, una tras otra. La sombra del ocaso se estiraba ante ellos, alargando sus pasos como un mal presagio. Eran los hijos del difunto, y cada uno traía un rostro distinto para el mismo luto. El mayor, Ramiro, vestía un luto impecable, con las botas limpias y un reloj de bolsillo que consultaba a cada instante, como si hasta la muerte debiera someterse a su puntualidad. El segundo, Esteban, lucía un sombrero nuevo y una sonrisa arrogante, comprada con el dinero que su imaginación ya poseía. Y el menor, Lucas, caminaba detrás de todos, con la camisa arrugada y los ojos fijos en el suelo, sosteniendo una pequeña maleta de madera. El aire olía a polvo, a pan viejo y a un resentimiento que flotaba, denso e invisible. La casa parece más pequeña, murmuró Lucas. Ramiro, sin dignarse a mirarlo, respondió con sequedad, las cosas siempre se achican cuando se heredan. Esteban soltó una risa corta, afilada. Aquí lo único que vale son las tierras, y ya sabéis quién tiene las manos más firmes para cuidarlas. Lucas suspiró. Cuidar o vender, hermano. Son verbos distintos. El mayor se detuvo en seco. No empecemos, dijo con esa voz de quien se cree juez antes que sangre. Padre no nos dejó instrucciones claras, así que haremos las cosas como hombres. ¿Y qué es ser un hombre para ti?, preguntó Lucas, con una genuina curiosidad que hirió el orgullo de sus hermanos. La respuesta fue una sola palabra, fría como una piedra, el que gana. El silencio cayó sobre ellos, pesado y definitivo. Cuando llegaron al portal, la puerta estaba entreabierta. El interior olía a madera húmeda y a vino derramado, el aroma de una vida que se había apagado de golpe. Sobre la mesa del comedor, 3 objetos los esperaban, una pequeña bolsa de monedas, una llave vieja y un papel doblado. Ramiro tomó el papel. La letra era temblorosa, casi un espectro de tinta. Leyó en voz alta, a mis 3 hijos dejo lo que la vida me permitió tener. No es mucho, pero alcanzará para que aprendan a mirar distinto. El mayor conocerá el peso de la tierra, el segundo el eco del dinero, y el menor, el valor de la espera. Esteban bufó. Palabras de campesino. Siempre hablando en acertijos. Era su manera de enseñar, replicó Lucas con suavidad. Pues no enseñó a escribir testamentos decentes, añadió Ramiro, práctico y cruel. Yo me quedo con las tierras. Esteban, el dinero es tuyo. Lucas, tú quédate la casa. Así no discutimos más. Lucas no respondió, solo asintió, mientras sentía como algo se le quebraba por dentro. No era la herencia, sino la fría certeza de cómo la sangre se convierte en negocio cuando el corazón se enfría. El sol ya se escondía por completo cuando escucharon el sonido de pasos arrastrados detrás del portón. Un hombre flaco, cubierto con una capa raída,
se materializó desde las sombras del atardecer. Su barba blanca le cubría casi todo el rostro, pero sus ojos, claros y profundos, parecían mirar a través del alma de cada uno. Desculpen, dijo con una voz áspera como la tierra seca. He caminado 3 días. ¿Tendrán un trozo de pan para este viejo? Esteban se adelantó, molesto. Vete a mendigar al pueblo. Aquí no repartimos limosnas. El hombre sonrió, una sonrisa que no tocaba sus ojos. ¿Y qué reparten entonces? Ramiro, fastidiado, se cruzó de brazos. Repartimos una herencia. Y tenemos poco tiempo. El mendigo los miró uno a uno, con una calma que los inquietó. Luego, señaló la casa. Entonces no heredan una casa. Heredan una deuda. Esteban soltó una carcajada. ¿Y tú quién eres para hablar de deudas? Solo un hombre que ha visto más entierros que cosechas, respondió el viejo. Y que sabe reconocer cuando una familia está a punto de enterrar algo más que a su padre. Los 3 hermanos quedaron en silencio. El aire se tensó. Lárgate antes de que te eche por la fuerza, amenazó Ramiro. El mendigo asintió lentamente, pero antes de darse la vuelta, dijo sin levantar la voz, en un susurro que el viento pareció amplificar: 3 hijos, una herencia y un amanecer. Solo uno de los 3 verá las 3 cosas. Y se fue, cojeando, perdiéndose en la misma oscuridad de la que había surgido. El viento que dejó a su paso movió la puerta del granero, y una hoja del viejo calendario se desprendió y cayó al suelo. La fecha que mostraba era la de mañana. Esa noche, los hermanos no durmieron juntos. Ramiro se quedó en el campo, contando las hileras de tierra bajo la luna, como si quisiera poseerlas con la mirada. Esteban guardó las monedas en una caja de hierro, cerrándola con una llave que apretó en su puño. Y Lucas se quedó frente al fuego moribundo, mirando la silla vacía de su padre, con el corazón encogido por un presentimiento que no lograba comprender. Afuera, bajo la misma luna, el mendigo avanzaba lentamente por el camino polvoriento. Sus pasos no hacían ruido. Solo se oía su voz, bajita, repitiendo una frase que el viento recogió y llevó hasta la colina: la avaricia siempre llega primero a la cita. La humildad es la única que llega viva. El amanecer trajo un cielo color cobre, de esos que parecen una advertencia antes del castigo. El gallo cantó 3 veces, pero en la casa de los hermanos solo hubo el sonido del hierro de un cofre al abrirse y el crujido de una puerta al cerrarse con rabia. El luto duró menos que el primer café de la mañana. Ramiro ya estaba en el campo, midiendo el terreno con una cuerda, clavando estacas. Cada paso era un acto de posesión. Su padre había sembrado con fe, él sembraba con cálculo. Esteban apareció a su espalda, con una sonrisa irónica. ¿Apenas enterramos a padre y ya clavas fronteras? ¿No te da vergüenza? Ramiro no se giró. La tierra no espera, hermano. Y tú deberías hacer lo mismo con tu dinero antes de que se oxide. No te preocupes, respondió Esteban. El comerciante de la plaza me ofrece invertirlo en vino. Dice que el alma también da beneficios. Desde la puerta de la casa, Lucas los observaba. Tenía las manos manchadas de ceniza, pues había pasado la noche limpiando el hogar, el corazón de la casa. Había recogido el bastón de su padre y el rosario que aún olía a tierra y a sudor. No penséis que el campo o las monedas os harán dormir tranquilos, dijo en voz baja. Padre siempre decía que quien reparte sin amor, acaba partiéndose a sí mismo. Esteban se burló. ¿Tú qué sabes de amor si ni siquiera viniste a despedirte cuando enfermó? Lucas bajó la mirada. Yo estaba en el convento, ayudando a los niños huérfanos.
Él lo sabía, y me bendijo desde la distancia. Ya basta de sermones, sentenció Ramiro. Cada uno tomó su parte. Asunto cerrado. Al caer la tarde, Lucas fue al granero. Sobre el polvo del suelo, vio una inscripción tosca, grabada con carbón: solo uno verá el amanecer. El aire se le heló en la garganta. La firma era un símbolo, un círculo y 3 rayas. El mismo símbolo que el mendigo llevaba bordado en su saco. Esa noche, cuando Lucas contó lo que había visto, Esteban se rió. Seguro lo escribiste tú para asustarnos. Pero Ramiro no se rió. Yo vi a ese mismo hombre anoche, cerca del pozo, dijo con la voz ensombrecida. Parecía hablar solo. Mientras discutían, Lucas subió al cuarto de su padre. Sobre la mesa, había algo nuevo, una moneda oxidada. Al girarla, vio grabado el mismo símbolo. De repente, el gato de su padre saltó de debajo de la cama, bufando hacia la ventana. Lucas miró. Afuera, bajo la lluvia que comenzaba a caer, estaba la silueta del mendigo, quieto bajo un árbol, observándolo. Un relámpago iluminó su rostro arrugado y su sonrisa leve, casi triste. Luego, desapareció. Lucas bajó corriendo. Estaba aquí, gritó. El mendigo, lo vi en el patio. Ramiro abrió la puerta con un rifle en la mano, pero afuera solo había lluvia y oscuridad. ¿Ves sombras porque no soportas el miedo?, se burló Esteban. El único mendigo que te asusta es tu propia conciencia. El amanecer llegó sin canto de gallos, bajo una niebla que lo cubría todo. Ramiro no había dormido. Al salir al patio, vio una moneda oxidada flotando en el borde del pozo. La tomó con desdén. Supersticiones, murmuró. Mientras tanto, en el camino, el mendigo avanzaba sin prisa. Murmuraba para sí mismo: uno ya marcó su tumba con estacas, otro está a punto de venderla por vino, y el tercero. El tercero todavía espera entender. En la casa, la tensión estalló. Esteban descubrió que le faltaban 3 monedas. «¡Ese ladrón!», gritó. «El mendigo se llevó mis ahorros». A pesar de las dudas de Lucas, los 2 hermanos mayores fueron a la plaza del pueblo, donde encontraron al mendigo comiendo pan duro. Esteban le arrebató la bolsa. Dentro no había monedas, solo 3 pequeñas piedras redondas. «¿Qué brujería es esta?», rugió. El mendigo sonrió con calma. «No es brujería. Son recuerdos. Cada piedra pesa lo mismo que el alma de quien olvida compartir». Luego, miró a los 3 hermanos, que ya estaban juntos. «Me preguntáis quién morirá primero. Pero ya lo decidisteis vosotros. El que eligió la tierra, será enterrado por ella. El que eligió el dinero, será ahogado por su peso. Y el que eligió la casa, vivirá lo suficiente para entender por qué». Esa noche, la lluvia se convirtió en diluvio. Los campos de Ramiro se inundaron. El agua se tragó las semillas y el orgullo. Lleno de furia, Ramiro salió con su fusil a esperar al mendigo junto al pozo. Y el mendigo apareció, envuelto en la tormenta. «¿Qué quieres de nosotros?», gritó Ramiro. «Solo recordaros lo que olvidasteis cuando vuestro padre cerró los ojos», respondió el viejo. «Él murió limpio de alma. Y eso no lo entienden los que mueren ricos de vergüenza». Ramiro cargó el fusil. «Juro por mi sangre que te entierro aquí mismo». «Hazlo», susurró el mendigo. «Pero no dispares contra mí. Dispara contra ti mismo. Esa bala ya lleva tu nombre». Un trueno estalló. Ramiro apretó el gatillo. El fogonazo iluminó el campo.
Pero cuando el eco del disparo se apagó, no había cuerpo en el suelo. Solo la capa vacía del mendigo flotando sobre el barro. Aterrado, Ramiro miró el agua del pozo y vio, en el reflejo, no su rostro, sino el de su padre, mirándolo con una calma terrible. Al amanecer, Lucas lo encontró muerto junto al pozo. El fusil a su lado, las manos llenas de barro y en su pecho, una moneda con un círculo cerrado. El primero de los tres había cumplido su destino. El miedo se apoderó de Esteban. Bebía para olvidar, contaba su dinero para sentirse seguro. Una noche, soñó que el oro se convertía en un espejo que le devolvía un rostro viejo y solo. Despertó y encontró sobre sus monedas una piedra gris, como las del mendigo. Presa del pánico, la arrojó al fuego. Por un instante, la silueta del mendigo se proyectó en la pared. Cuando el humo se disipó, la piedra seguía intacta entre las cenizas, pero ahora brillaba con una palabra grabada a fuego: culpa. Desde ese día, Esteban no volvió a ser el mismo. Se encerró en la casa, repitiendo: no me toca a mí, no me toca a mí. Una madrugada, despertó al oír el tintineo de monedas. Un camino de oro brillante lo guiaba desde su cuarto hasta el pozo. Allí, el mendigo lo esperaba. Tu hermano intentó dominar la tierra, dijo el viejo. Tú intentaste comprar el cielo. Ninguno aprendió a mirar hacia adentro. Le ofreció una última moneda, oscura, con una sola palabra grabada: fin. Esteban la tomó sin pensar. En ese instante, el suelo cedió bajo sus pies y cayó al pozo. El agua lo tragó sin hacer ruido. El segundo hermano también había cumplido su destino. Lucas quedó solo. La casa, el campo, la herencia. Todo era ahora un mausoleo de la soledad. Los aldeanos lo evitaban, murmurando que la casa estaba maldita. Una tarde, bajó al pozo, no para buscar, sino para entender. Y una voz, que no venía de abajo sino de su propia mente, le susurró: el agua no se traga lo que no se perdona. En el reflejo, por un instante, vio al mendigo con el rostro de su padre. Comenzó a vivir una vida de penitencia y servicio. Dejaba pan en las piedras del camino para los viajeros, rezaba por el alma de sus hermanos. Y lentamente, la tierra pareció sanar. Una pequeña planta brotó junto al pozo. Donde él pasaba, las aves volvían a cantar. Entendió que el mendigo no era un castigo, sino un espejo, y el espejo solo muestra lo que el alma ya ha decidido ser. Un día, en la taberna del pueblo, el mendigo apareció por última vez. Se sentó frente a Lucas. Mis hermanos murieron por tus palabras, dijo Lucas. No, hijo. Murieron por las suyas, respondió el viejo. El primero dijo: nada me falta. El segundo: todo me pertenece. Tú, en cambio, dijiste: no entiendo. Y por eso sigues vivo. El mendigo dejó 3 monedas sobre la mesa. Una limpia, una oxidada y una manchada de rojo. Empujó la oxidada hacia Lucas. La del que duda, pero no huye. Todavía puedes limpiarla. Poco después, acusaron a Lucas de robar el dinero del pueblo. Lo llevaron atado ante el pozo, bajo una tormenta, listos para juzgarlo. Pero el mendigo apareció, convirtió piedras en oro ante los ojos de todos y desató a Lucas. 3 monedas, 3 muertes, 3 lecciones, dijo a la multitud. Pero el cuarto no es castigo. Es espejo. Y todos vieron su propio rostro codicioso y temeroso reflejado en el agua. El mendigo desapareció. El oro falso se desvaneció. Y en el pozo quedó una sola moneda flotando, con una palabra grabada: verdad. El pueblo, avergonzado, pidió perdón.
Lucas, libre de culpa y miedo, se convirtió en el corazón de la comunidad, compartiendo lo poco que tenía y contando su historia. Con el tiempo, la leyenda del mendigo se convirtió en un susurro de esperanza. Lucas murió anciano, en paz, bajo el olivo donde había enterrado a su hermano. Y la gente del pueblo aprendió que la verdadera herencia no se mide en tierras ni en monedas, sino en la humildad que se siembra y el perdón que se cosecha. El mendigo, quizás un ángel, un espectro, o simplemente el eco de la conciencia, desapareció, pero su lección permaneció, flotando en el aire como las semillas del olivo. Lo que se da con amor, nunca, nunca muere. Que esta historia haya sembrado en tu corazón una semilla de paz y reflexión. Gracias por acompañarnos. Que la gracia y la serenidad guíen tus pasos hasta nuestro próximo encuentro.